Imagina despertar un día con la mente tan tranquila que nada te hará perder el control. Críticas, miradas desagradables, situaciones frustrantes inesperadas, todo pasa ante tus ojos como el viento en un lago, sin dejar rastro. Parece imposible, pero de hecho, ha habido personas que han vivido así durante miles de años. No son superhumanos ni nacen con un temperamento más apacible que otros. Simplemente saben cómo entrenar su mente, convertir la calma en fuerza y no dejar que nadie ni ninguna situación les robe la paz. Aunque la mayoría de las personas reaccionan de inmediato ante la provocación, conservan la claridad y la serenidad necesarias para elegir una respuesta sabia. No porque no sientan nada, sino porque han dominado sus emociones. Y el secreto de esto proviene de una filosofía con más de 2000 años de existencia, el estoicismo. Es un tesoro de principios poderosos y prácticos que pueden ayudarte a salir del ciclo de ira, dolor y reacciones impulsivas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces basta con una simple palabra o acción de alguien para enojarte y luego arrepentirte de tu reacción? O a veces sabes que estás perdiendo los estribos, pero sientes que no puedes parar. No es que seas débil, sino que tu cerebro se ha acostumbrado a esas reacciones. La buena noticia es que puedes reprogramar y controlar por completo tus reflejos emocionales para que tu vida sea más placentera y feliz. En este video, descubrirás 15 lecciones profundas y prácticas del pensamiento estoico, herramientas para ayudarte a dejar que la ira te controle, a dejar de prestar tanta atención a lo que dicen o hacen los demás y, lo más importante, a vivir una vida más pacífica. No son teorías descabelladas, sino principios que puedes poner en práctica hoy mismo. Antes de empezar este viaje, si quieres seguir recibiendo videos sobre cómo vivir en paz, dominar tus emociones y desarrollarte cada día, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Con solo un clic, puedes empezar a ser más fuerte, más decidido y más feliz. Entonces, ¿estás listo para aprender a no volver a enojarte ni molestarte con nadie? Si la respuesta es sí, comencemos ahora mismo. 1. La naturaleza destructiva de la ira, identificarla, comprenderla y resolverla desde sus raíces. A primera vista, la ira puede parecer una reacción humana normal ante la injusticia, el insulto o el disgusto. Pero si la observas con atención, verás que es como un fuego que nace de una pequeña chispa y se propaga rápidamente, absorbiendo tu razón, tu claridad y tu paz. Tan solo una palabra malinterpretada, una acción cruel o incluso una situación inesperada pueden encender esa emoción. Y si continúas echándole leña con pensamientos confusos, se convertirá en un fuego furioso que te arrastrará a una espiral de palabras y acciones de las que luego podrías arrepentirte. Los estoicos consideraban la ira una de las mayores amenazas para el carácter y la dignidad. Porque cuando la ira te domina, dejas de ser tú mismo. La razón se deja de lado, sustituida por reacciones impulsivas que pueden destruir relaciones, oportunidades e incluso la salud. La ira no es una fortaleza, sino una señal de que has perdido el control de ti mismo. Biológicamente, la ciencia moderna ha demostrado lo que los estoicos afirmaron hace miles de años: la ira eleva la presión arterial, acelera el ritmo cardíaco, libera una gran cantidad de hormonas del estrés en el torrente sanguíneo, debilita el sistema inmunitario e incluso contribuye a las enfermedades cardiovasculares. La ira es más que una emoción pasajera,
Si la albergas, estás sembrando una toxina que corroe silenciosamente tu mente y tu cuerpo. Marco Aurelio aconsejó una vez, la mejor manera de lidiar con la ira es evitarla desde el principio. Esto no significa que tengas que reprimir tus emociones ni fingir que no estás enojado, sino aprender a reconocer sus primeras señales. Presta atención a tu cuerpo, tu corazón late más rápido, aprietas los puños, tu respiración se vuelve superficial. Presta atención a tu mente, empiezan a aparecer, ¿cómo te atreves? Esto es inaceptable. Es entonces cuando puedes detenerte conscientemente, respirar hondo y crear cierta distancia entre el evento y tu reacción. La ira no desaparece simplemente si la ignoras. Si no la reconoces ni la gestionas, se agravará y volverá a estallar en el futuro. Los estoicos sugieren 3 pasos sencillos pero efectivos. Reconoce la ira cuando surge, es como reconocer una chispa antes de que se propague. Adopte una perspectiva más amplia, pregunte, ¿esto realmente importará dentro de un año? ¿O esta persona hace esto para lastimarme o es porque tiene un problema? Elija actuar racionalmente, decida permanecer en silencio, abandonar la situación o hablar con calma, en lugar de responder en el calor del momento. Un ejemplo sencillo, alguien se te adelanta en la fila. La reacción natural podría ser enojarse, alzar la voz o discutir. Pero si reconoces tu enojo y te dices, estos son solo unos minutos de mi vida. ¿Vale la pena arruinarme el día? Descubrirás que puedes dejarlo ir o, si necesitas hablar, hacerlo de forma tranquila, respetuosa y pacífica. La ira es parte natural del ser humano, pero no tiene por qué dominarte. Cuando comprendas su naturaleza destructiva, aprendas a reconocerla a tiempo y sustituyas las reacciones impulsivas por respuestas más deliberadas, descubrirás que no solo has evitado consecuencias desafortunadas, sino que también has preservado lo más preciado de todo, la paz mental. 2. Todas las emociones negativas provienen de expectativas no cumplidas, la clave para liberarse de la decepción y la frustración. Aquí hay una verdad que pocos admiten, la mayoría de las veces, cuando estamos enojados, tristes o decepcionados, la raíz de nuestro enojo no es lo que pasó, sino lo que no pasó. Esperas que alguien sea amable, pero es grosero. Esperas que un plan salga bien, pero sale mal. Crees que mereces reconocimiento, pero pasa desapercibido. Cada vez, la brecha entre la realidad y la expectativa se convierte en terreno fértil para que crezcan la frustración, la ira y la tristeza. Los estoicos argumentaban que para reducir el sufrimiento, no necesitamos necesariamente cambiar el mundo, lo cual es casi imposible, sino cambiar como esperamos que sea. La realidad no se desarrolla según el guión que tenemos en la cabeza. La gente no se comporta para complacernos. La vida no está programada para transcurrir sin problemas. Si nos aferramos a una imagen ideal de cómo deberían ser las cosas, nos estamos preparando para el desastre. Séneca dijo una vez, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Cuando esperas que tu pareja nunca te traicione, que tus amigos siempre estén ahí para ti, que el tiempo en tus vacaciones sea siempre agradable, inconscientemente estás haciendo un contrato con la vida, un contrato que la vida nunca firmó. Y cuando ese contrato se rompe, te sientes traicionado, aunque la culpa no sea del mundo, sino de las condiciones que le imponemos. Imagina una situación familiar,
tienes una cita con un amigo a las 7 de la tarde. En tu mente, a tiempo significa llegar a las 7 menos 5. Pero tu amigo llega a las 7:15. Inmediatamente te molestas. Pero en realidad, te molesta no solo porque llegue tarde, sino porque esperas que cumpla con tus estándares de puntualidad. Si has aceptado desde el principio que la gente llega tarde por diversas razones, entonces ese momento te parecerá un evento pequeño e insignificante que no tiene el impacto emocional de llegar tarde. La clave aquí no es no esperar nada, porque los seres humanos necesitamos metas y esperanza para vivir, sino ser menos rígidos en nuestras expectativas. Podemos desear lo bueno, pero aún así estar preparados para lo malo. Podemos fijarnos metas, pero no debemos vincular nuestra felicidad completamente a si salen según lo planeado. Una práctica es preguntarse, antes de entrar en una situación, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y si ocurre, ¿sería capaz de aceptarlo? Esta pregunta ayuda a prepararse mentalmente y a reducir el impacto cuando las cosas salen mal. Epicteto nos aconseja aceptar todo como si lo hubiéramos elegido. Cuando aceptamos tanto lo bueno como lo malo como parte natural de la vida, nos sentimos menos traicionados y mantenemos la calma ante las sorpresas. Dejar atrás las expectativas rígidas no se trata de ser pesimista ni renunciar a la ambición, sino de ser flexible y comprender que las cosas pueden cambiar. Cuando dejamos de exigir que el mundo sea exactamente como queremos, nos sentimos más ligeros, menos frustrados y, lo más importante, menos enojados. 3. La ira es un espejo del ego. Cuando dejas ir tu ego, la ira también pierde su control. Si prestas atención, notarás que la mayoría de las veces, cuando te enojas, no es porque la situación sea tan grave, sino porque te sientes menospreciado, insultado o poco apreciado. En otras palabras, tu ego está herido. Cuando alguien no te trata como crees merecer, cuando sus palabras o acciones van en contra de la imagen que quieres mantener de ti mismo, surge la ira. Los estoicos señalaban que la ira no se debe a las acciones de los demás, sino a la historia que nos contamos sobre ellos. Si interpretamos un comentario directo de un compañero de trabajo como, me faltaron al respeto, nos hierve la sangre de inmediato. Pero si pensamos, quizás tengan prisa, o quizás estén estresados por el trabajo, nuestra reacción es diferente. El evento sigue siendo el mismo, pero nuestra interpretación determina nuestros sentimientos. Marco Aurelio escribió, si alguien te ofende, recuerda que lo importante no es lo que dice, sino cómo decides recibirlo. Esto no significa condonar todas las faltas, sino más bien separar la necesidad de defender tus derechos de la necesidad de responder a un ego herido. Imagina esto, vas conduciendo y alguien se te adelanta, obligándote a frenar bruscamente. Si piensas, me está faltando al respeto, es más probable que toques la bocina o le cortes el paso para darle una lección. Pero si te das cuenta de que la otra persona ni siquiera te conoce y que sus acciones reflejan su estado de ánimo o sus hábitos de conducción, no tus valores, tu ira se reducirá considerablemente. Nuestro ego nos hace tomarnos las cosas como algo personal. Nos susurra, están en tu contra, te están menospreciando. Pero la verdad es que el comportamiento de la mayoría de las personas no tiene nada que ver con nosotros. Alguien puede estar de mal humor porque tiene problemas familiares, se siente presionado en el trabajo o simplemente está teniendo un mal día.
Si dejamos que nuestro ego nos domine, veremos su comportamiento desagradable como producto de sus circunstancias y estado de ánimo, no como un ataque personal. Séneca aconsejaba, la mejor venganza es ser diferente a quien te hizo daño. Si alguien es grosero, responder con rudeza solo te convertirá en una copia de él. Por otro lado, si mantienes la calma, conservas tu dignidad y no dejas que la otra persona controle tus emociones. La solución para dejar atrás la ira es reducir tu dependencia de lo que otros piensen, digan o hagan. Cuando tu autoestima nace de comprenderte y aceptarte, no necesitas buscar la validación externa y los insultos serán un eco lejano e inalcanzable. La próxima vez que surja la ira, pregúntate, ¿estoy enojado porque esto está realmente mal o porque mi ego no está satisfecho? Esta pregunta por sí sola es suficiente para crear distancia entre tú y tus emociones, ayudándote a responder de forma proactiva en lugar de impulsiva. Y cuando tu ego ya no esté en el centro, la ira se disipará naturalmente, como una nube cuando el viento cambia de dirección. 4. El perdón nos libera de la ira, suelta la carga para seguir adelante con facilidad. La ira y el resentimiento son como llevar una mochila llena de piedras pesadas. Cada vez que alguien nos lastima, en lugar de quitar la piedra, la añadimos. Con el tiempo, nos acostumbramos tanto al peso que creemos que es parte esencial de nosotros. Pero la verdad es que esa mochila nos cansa, hace que cada paso que damos se sienta pesado, y nadie más tiene que cargar con ella, excepto nosotros. Los estoicos comprendían que la ira no castiga a quien la causó, solo nos castiga a nosotros mismos. Cuando nos aferramos a la ira, revivimos el dolor una y otra vez, permitiendo que la vieja herida siga sangrando. El perdón, en el pensamiento estoico, no consiste en aprobar o aceptar las malas acciones, sino en decidir no dejar que el pasado siga dictando nuestro presente. Marco Aurelio dijo una vez, la mejor venganza es no ser como quienes te han hecho daño. El perdón es la acción concreta de esa enseñanza. Cuando eliges perdonar, te dices a ti mismo, no dejo que las acciones de los demás determinen mi estado de ánimo ni mi vida. Este es un acto de fortaleza interior, no de debilidad. Aquí tienes un ejemplo conocido. Un amigo cercano te traicionó y te reveló un secreto en el que confiabas. Al principio, la ira y la decepción te inundaron como un maremoto. Repasaste el momento una y otra vez, pensaste en cómo lo hizo y sentiste el dolor. Pero después de un tiempo, te das cuenta de que vives a la sombra de esa acción, mientras que la otra persona quizás lo haya olvidado o superado la situación. En ese momento, el perdón ya no es un favor para ellos, sino un regalo para ti, liberarte del ciclo emocional negativo. Séneca nos aconseja reconocer que cada persona actúa según su nivel de conocimiento, experiencia y conciencia en ese momento. Esto no excusa el mal comportamiento, sino que nos ayuda a comprender que, a menudo, el daño que recibimos no proviene de pura malicia, sino de la falta de conciencia o la debilidad de los demás para controlarse. El perdón no se da de un momento a otro. A veces es un proceso, reconocer el dolor, aceptar que ocurrió y luego soltarlo, poco a poco. Puedes empezar cambiando la historia que tienes en la cabeza de, me destruyeron, a, aprendí algo de esta experiencia. Esta perspectiva no borra el pasado, pero impide que defina quién eres hoy. Es importante entender que perdonar no significa continuar la relación como antes.
Puedes perdonar y aún así establecer límites para protegerte. Perdonar es sacar la piedra de la mochila, no invitar a quien la puso a meter más. Cuando perdonas de verdad, sientes un alivio indescriptible, no porque la otra persona haya cambiado, sino porque ya no estás atado a emociones negativas. Perdonar es una confirmación de que tu felicidad no depende del arrepentimiento ni de la redención de otra persona. Es un acto de libertad y también la victoria más silenciosa y profunda que puedes alcanzar. 5. Practique el hábito de no reaccionar inmediatamente, el arte de hacer una pausa para mantener la calma. En momentos de ira o provocación, la mayoría reaccionamos de inmediato para contraatacar. Queremos demostrar que tenemos razón, defendernos o tomar represalias de inmediato. Pero esa reacción impulsiva a menudo nos lleva al arrepentimiento, porque una vez que las palabras o acciones nos abandonan, ya no podemos retractarnos. Los estoicos creían que existe una brecha entre un acontecimiento y su respuesta, y que esa brecha determina la libertad y la fuerza interior. No reaccionar de inmediato no significa aguantar en silencio ni ignorarlo todo, sino detenerse conscientemente para observar, evaluar y elegir la respuesta adecuada. Marco Aurelio dijo una vez: la mejor defensa contra un insulto es asemejarse al insultante. Si alguien te grita y tú le respondes, permites que te arrastre a su nivel de emociones negativas. Pero si haces una pausa y mantienes la calma, no solo proteges tu paz, sino que también mantienes el control. Imagina una situación: estás en una reunión y, de repente, alguien critica duramente tu idea delante de todos. Tu reacción inmediata podría ser contraatacar para guardarme los puntos. Pero si respiras hondo, guardas silencio unos segundos y luego respondes con calma: entiendo tu punto, analicémoslo más a fondo para ver si hay áreas que podamos mejorar. Habrás evitado una confrontación tensa y demostrado madurez y valentía. Hacer una pausa te ayuda a reduce el poder de las emociones impulsivas. Cuando la ira surge por primera vez, suele estar en su punto más intenso. Espera un momento, la intensidad disminuirá, lo que te ayudará a pensar con más claridad. Abre una perspectiva diferente. En esos pocos segundos, puedes preguntarte: ¿es esto realmente importante? ¿Vale la pena perder la calma? Mantenga la dignidad. Las personas que mantienen la calma bajo estrés siempre causan una impresión más fuerte que aquellas que reaccionan apresuradamente. Séneca describió el tiempo como un filtro para las emociones. Lo que te enfurece lo suficiente como para reaccionar violentamente hoy puede parecer trivial unos días después. Entonces, ¿por qué malgastar tu energía y reputación en algo que pronto se olvidará? Practicar no reaccionar inmediatamente puede comenzar con pequeños pasos. Cuando reciba un mensaje perturbador, espere entre 5 y 10 minutos antes de responder. Cuando alguien diga algo que te moleste, respira profundamente 3 veces antes de abrir la boca. Cuando haya discusión y las emociones estén a flor de piel, sugiera tomarse unos minutos para que todos se calmen. Con el tiempo, te darás cuenta de que la mayoría de los conflictos pueden resolverse por sí solos si no le echas leña al fuego de inmediato. No reaccionar de inmediato no significa debilidad, sino que comprendes que mantener la calma es la mayor victoria. Cuando controlas el espacio entre el estímulo y la reacción, controlas tu vida. 6. La conexión entre la baja autoestima y la ira. Cuando sanas internamente, la ira disminuye naturalmente.
La ira no siempre proviene de lo que sucede justo delante de nosotros. A menudo, es un eco de inseguridades, dudas y heridas que se han acumulado en nuestro interior durante mucho tiempo. Cuando nuestra autoestima es baja, cuando no aceptamos ni creemos verdaderamente en nuestro propio valor, nuestro cerebro puede interpretar cualquier palabra o acción de otra persona como una amenaza. Y la respuesta natural es contraatacar, a menudo con ira. Los estoicos observaron que las personas seguras de sí mismas son menos propensas a dejarse influenciar por las críticas o los juicios. Epicteto dijo, nadie puede hacerte daño a menos que tú se lo permitas. Esto significa que, si estás seguro de ti mismo, un comentario negativo es simplemente la opinión de otra persona, no una verdad absoluta. Pero si dudas de ti mismo, tocas un punto débil y reaccionas violentamente. Imagina que no estás contento con tu apariencia. Alguien, sin querer, hace un comentario burlón sobre tu peso. Si tienes baja autoestima, ese comentario es como una flecha que atraviesa una herida abierta, provocando inmediatamente sentimientos de ira e incluso vergüenza. Pero si te aceptas y te sientes feliz contigo mismo, puedes sonreír e ignorarlo, o responder con humor, porque sabes que ese comentario no te define. La autoestima es como una lupa que amplifica todas las señales negativas del exterior. Una mirada, un tono de voz, un comentario casual, pueden convertirse en prueba para que el ego inseguro crea que lo menosprecian. Por el contrario, cuando tienes confianza y te respetas a ti mismo, te conviertes en un espejo donde esas flechas rebotan sin dejar rastro. La solución para reducir la ira causada por la baja autoestima no reside en exigirle al mundo que sea más amable, sino en fortalecerse interiormente. Esto requiere práctica, identifica las áreas en las que te sientes inseguro, puede ser tu apariencia, tus habilidades, tus circunstancias. Escríbelas para verlas con claridad. Actúa para mejorar. Si algo se puede cambiar, establece un objetivo específico y cíñete a él. La sensación de progreso aumentará tu confianza de forma natural. Acepta lo inmutable. Para las cosas que están fuera de tu control, aprende a verlas como parte de tu identidad, no como debilidades. Marco Aurelio dijo una vez, si no es cierto, no dejes que te moleste. Si lo es, agradece que te lo hayan señalado para que puedas corregirlo. Con esta mentalidad, cada comentario se convierte en información para considerar, no en un detonante de ira. La ira causada por la baja autoestima es una señal para que te centres en ti mismo y reexamines tu relación contigo mismo. Cuando te conoces y reconoces tu propio valor, el mundo exterior tendrá menos oportunidades de hacerte perder los estribos. En ese momento, la paz ya no depende de los demás, sino de ti mismo. 7. Vive con propósito. Cuando sabes hacia dónde vas, las pequeñas cosas ya no tienen el poder de descarrilarte. Una de las razones por las que la gente se enoja y pierde los estribos es porque no sabe realmente para qué vive. Cuando cada día es solo una repetición del trabajo, enfrentando pequeños problemas, sin una gran razón que alcanzar, la mente se deja llevar fácilmente por cada pequeño contratiempo. Y cuando cada pequeña cosa se magnifica, te sentirás cansado y te enojarás con mayor facilidad. Los estoicos usaban el propósito como brújula. Marco Aurelio se preguntó, ¿para qué nací? Esta pregunta le ayudó a centrarse en su misión y a no preocuparse demasiado por las pequeñas cosas.
Cuando se tiene un destino claro, los obstáculos en el camino son temporales, no motivos para enojarse. Comparemos dos situaciones: una persona sin un objetivo claro, que solo busca paz y tranquilidad para sobrevivir. Cuando está atascado en el tráfico, se enoja fácilmente y toca la bocina a todo volumen, porque, para él, es una pérdida de tiempo sin sentido. Una persona que trabaja en un proyecto significativo entiende que cada día es un paso hacia la meta. Cuando está atascado en el tráfico, escucha un audiolibro, anota ideas o simplemente respira y es paciente, porque sabe que no vale la pena gastar energía en el objetivo general. Tus metas de vida no tienen que ser grandiosas de inmediato. Podrían ser criar buenos hijos, forjar una carrera, ayudar a tu comunidad o superarte en un área específica. Lo importante es que sean lo suficientemente significativas como para convertirse en la norma de cómo inviertes tu tiempo y energía cada día. Cuando vives con propósito, prioriza lo que es importante. Las cosas pequeñas, por molestas que sean, no valen la pena como para perder el control porque no contribuyen al panorama general. Tenga más resistencia. Cuando sabe a dónde va, acepta los desafíos como una parte inevitable del viaje. Menos propenso a conflictos inútiles, no necesitas demostrar que tienes razón en cada discusión, porque tu valor no reside en ganar discusiones insignificantes. Epicteto enseñó que si conoces tu rol en la vida, no perderás el tiempo en roles secundarios irrelevantes. La ira suele surgir cuando te desvían de tu camino, pero cuando éste es lo suficientemente claro e importante, ignorarás fácilmente las distracciones. Vivir con propósito es como navegar mar adentro con un destino en mente. Las olas pueden frenarte, pero no te devuelves solo por unas pocas. Y ese enfoque es el antídoto más poderoso contra la ira, porque sabes que tienes cosas más importantes que hacer, en lugar de preocuparte por las pequeñas cosas secundarias. 8. Reconectando las emociones a través de la neuroplasticidad, cuando el cerebro aprende a elegir la paz. La mayoría de nosotros hemos pensado: he tenido mal carácter desde niño, o no puedo controlar mi ira. Estas afirmaciones, si bien son ciertas, son en realidad creencias falsas. Porque el cerebro humano no es fijo, puede cambiar, adaptarse, reaprender y reconfigurar sus respuestas emocionales. Los científicos llaman a este asombroso fenómeno neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reconfigurarse mediante la experiencia y el entrenamiento repetidos. Esto significa que la forma en que reaccionas hoy no tiene por qué ser la forma en que reaccionarás siempre. La ira, la impulsividad o la vulnerabilidad no son rasgos permanentes, sino hábitos neuronales que se han repetido tantas veces que se han vuelto instintivos. Pero la buena noticia es que ese reflejo se puede reconfigurar y puedes reprogramar completamente tu cerebro para elegir la paz en lugar de la ira. Una historia sobre el cambio. Imagínate, solías perder el control cada vez que alguien te criticaba. Alzabas la voz, te latía el corazón con fuerza, te ponías rojo, decías cosas precipitadas y luego te arrepentías. Pero un día, decidiste hacer algo diferente. La siguiente vez que la ira te asaltaba, te detenías. Respirabas. No reaccionabas de inmediato. Simplemente observabas. Y entonces, te diste cuenta, no te dejabas llevar como siempre. Este es el primer paso para crear una nueva vía neuronal,
como si te desviaras del antiguo camino que solía recorrer la ira. Cada vez que repites ese nuevo comportamiento, respirar, reflexionar, tranquilizarte, haces que el nuevo camino sea más claro, amplio y fácil de recorrer. Con el tiempo, te darás cuenta de que tranquilizarte se ha convertido en tu nuevo instinto. Entrenando la neuroplasticidad en la vida diaria, identifica viejos patrones, sé honesto contigo mismo, cuando sueles perder el control. ¿Quién o qué situaciones pueden desencadenar tu ira? Pausa consciente, en cuanto surja la emoción, no reacciones de inmediato. Respira hondo. Pon la mano sobre el corazón y di suavemente, me siento enojado. Lo reconozco. Reconocerlo es el comienzo de la libertad. Nueva respuesta alternativa, en lugar de responder, elige una acción pequeña pero diferente, calla, aléjate, escribe tus sentimientos en un diario. Este comportamiento diferente creará nuevas conexiones neuronales. Repítelo a diario, la neuroplasticidad no se logra de un día para otro. Es el resultado de la práctica constante. Cada vez que eliges la paz en lugar de la ira, te estás reprogramando. La magia sucederá, un día, te das cuenta, lo que antes te sacaba de quicio ahora te hace sonreír. No porque seas débil, sino porque eres más fuerte, desde dentro. La ira ya no te controla. Las personas que antes te molestaban ya no tienen control sobre tu mente. Ya no eres tú quien reacciona, eres tú quien elige reaccionar. Filósofos estoicos como Marco Aurelio lo comprendieron hace miles de años. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo respondes a él. Hoy, la neurociencia lo confirma. Y está completamente en tus manos. La paz no es un regalo, es una habilidad que se puede aprender. Y la neuroplasticidad es el puente que te lleva de la impulsividad a la calma, de la ira a la serenidad. 9. Amor y gratitud, el poder curativo que vence la ira. La ira es como un fuego, se enciende cuando nos sentimos agraviados, perjudicados o decepcionados. Pero, justificada o no, siempre tiene consecuencias, perdemos la paz, la razón y, a veces, incluso a las personas que amamos. Irónicamente, las personas con las que nos enojamos suelen ser las más importantes de nuestra vida. Por eso, solo el amor y la gratitud pueden neutralizar esta emoción corrosiva. El amor es más que una sensación cálida y reconfortante. Es una comprensión profunda, la capacidad de anteponer a la otra persona a uno mismo. Cuando amas de verdad a alguien, demostrar que tienes razón es menos importante que proteger la conexión entre ambos. En una discusión, puedes ganar, pero si pierdes la relación, ¿realmente has ganado? Cuando surja la ira, intenta dar un paso atrás y pregúntate, ¿lo que estoy defendiendo es amor o ego? ¿Intento demostrar algo o preservar una relación? Esta pregunta no es fácil de responder en el calor del momento, pero si reflexionas lo suficiente, te darás cuenta de que gran parte del daño que nos hacemos proviene de la falta de conciencia, de dejar que las emociones pasajeras destruyan lo que debería preservarse. Al igual que el amor, la gratitud es un estado mental poderoso que puede extinguir la ira. Cuando estás enojado, tiendes a ver solo lo que está mal, lo que falta, lo que no es como esperabas. Pero cuando centras tu atención en lo que tienes, todo cambia. Porque no puedes estar agradecido y enojado al mismo tiempo. No pueden coexistir en la misma mente.
Digamos que acabas de discutir con un ser querido. La ira va en aumento y quieres contraatacar para que la otra persona vea que está equivocada. Pero si te detienes a pensar en los buenos momentos, en las veces que esa persona estuvo ahí para ti cuando la pasabas mal, en por qué la amabas, algo en tu interior se ablanda. Y cuando piensas en 3 cosas por las que estás agradecido en ese momento, como tu salud, tu trabajo o simplemente el sol, la ira se descontrola. Se derrite como el hielo al sol. La gratitud no tiene por qué ser algo importante. Puede empezar por darte cuenta de que sigues vivo, de que aún tienes la oportunidad de arreglar las cosas, de que aún tienes gente que te quiere. Si dedicas un momento cada día a enumerar las cosas por las que estás agradecido, por pequeñas que sean, estás desarrollando una mente resiliente a la ira. Te estás entrenando para ver el mundo con ojos de perdón en lugar de juicio, con un corazón compasivo en lugar de agresivo. Estoicos como Marco Aurelio escribieron, si hoy fuera el último día que vivieras con alguien a quien amas, ¿estarías enojado con esa persona? ¿Vale la pena desperdiciar cada momento valioso de tu vida en discusiones insignificantes e inútiles? La respuesta siempre es no, y por eso el amor y la gratitud no son solo virtudes, sino también armas que te protegen de los estragos de la ira. Practicar el amor y la gratitud a diario no te debilita. Al contrario, te hace más maduro emocionalmente, ayudándote a mantener la calma en momentos difíciles. No necesitarás reaccionar para afirmarte, porque tienes seguridad interior. No necesitas demostrar que tienes razón, porque el amor siempre tiene razón. La ira llegará, como cualquier otra emoción natural. Pero no tienes que seguir sus dictados. Puedes elegir ver a los demás con amor y la vida con gratitud. No solo es una decisión sabia, sino también una decisión que te ayudará a encontrar la verdadera libertad, la libertad del alma, donde nada ni nadie puede robarte la paz. 10. Establece límites saludables. Cuando aprendes a decir no, comienzas a vivir auténticamente. Mucha gente en el mundo vive con una ira oculta. No porque alguien les haya hecho daño directamente, sino porque permiten repetidamente que otros crucen sus límites y no dicen nada. Se contienen. Guardan silencio. Toleran. Y entonces, en algún momento, esa tolerancia explota en arrebatos de ira, o peor aún, agotamiento, depresión, desorientación. Y la razón profunda es que nunca han aprendido a poner límites. Los límites son lo que estableces para proteger tu energía, tiempo, valores y autoestima. No son un ataque ni antagonismo hacia los demás, son una declaración de que te valoras lo suficiente como para no permitir que nadie te lastime tan fácilmente. Los límites claros no crean distancia, sino transparencia. Cuando sabes que aceptarás y que no, serás más auténtico, amarás con más intensidad y estarás menos enojado. Muchas personas temen poner límites porque creen que significa ser egoístas, herir a otros o perder relaciones. Pero la verdad es todo lo contrario. Quienes establecen límites son quienes construyen las relaciones más sanas. Porque cuando no estableces tus límites, los demás no lo saben. Y cuando los cruzan sin querer, te sientes ofendido y enojado, pero no por su comportamiento, sino porque no te protegiste desde el principio. Imagina una casa sin valla. Cualquiera puede entrar, quedarse todo el tiempo que quiera, hacer lo que quiera. Si alguien entra sin permiso,
te enojarás con esa persona. Pero ¿alguna vez has puesto una valla y le has dicho, por favor, no entres sin mi invitación? Si no es así, esa ira también va dirigida a ti, a la persona que no cuidó de tus límites. Poner límites significa decir no con firmeza, pero sin enojo. Significa decir, necesito tiempo para mí, sin culpa. Significa decir no a invitaciones, exigencias y faltas de respeto, porque sabes que tu autoestima no reside en complacer a los demás, sino en ser fiel a ti mismo. Marco Aurelio dijo una vez que no podemos controlar el comportamiento de los demás, pero sí podemos controlar lo que aceptamos de ellos. Eso significa que no necesitas cambiar a los demás, solo necesitas dejar claros tus límites. Y cuando lo hagas con la suficiente claridad y constancia, el mundo empezará a reaccionar de forma diferente. Quienes te respetan se acercarán. Quienes se aprovechan de ti se alejarán. Las relaciones que perduran al final son las que valen la pena. Establecer límites no es algo que se hace solo una vez. Es un proceso continuo que requiere observación, adaptación y, a veces, la valentía de aceptar la pérdida. Puedes perder a alguien que no acepta tus límites, pero ganarás respeto por ti mismo. Y ese es un sacrificio que vale la pena. Cuando tienes límites claros, te darás cuenta de que no te enojas tanto. Porque en lugar de esperar a que alguien cambie, decides actuar para protegerte. Ya no te sientes víctima de nadie. Te haces responsable de tu propia paz. Y en un mundo lleno de caos, esa es una de las cosas más poderosas que puedes hacer. 11. No todo merece tu atención. En un mundo inundado de información, opiniones y reacciones, es fácil caer en una trampa silenciosa pero peligrosa, reaccionar a todo. Un comentario negativo en redes sociales, un acto descortés en público, un comentario casual sobre ti, si no se reconocen adecuadamente, estas cosas pueden llevarnos a una espiral de ira, reacción e incluso odio. Pero la filosofía estoica nos recuerda algo simple pero profundo: no todo merece nuestra atención. Imagina que tu mente es un jardín. Cada vez que prestas atención a algo, lo estás regando. Si constantemente riegas juicios negativos, acciones triviales y cosas triviales que no te conciernen, convertirás ese jardín en un campo de maleza. No es porque haya demasiada negatividad en la vida, sino porque estás eligiendo enfocar tu atención en las cosas equivocadas. La atención es lo más preciado que un ser humano puede poseer. Porque aquello a lo que prestas atención, crece en ti. Por eso, una simple frase inocua puede hacerte pensar en ella todo el día, no porque sea tan importante, sino porque inconscientemente la has dejado filtrarse en tu mente. Y cuanto más piensas en ella, más te duele, más te enojas y más te alejas de la paz interior. Filósofos estoicos como Marco Aurelio se dieron cuenta de esto hace miles de años. Escribió: si algo no concierne a tu virtud ni a tu razón, déjalo pasar como una nube en el cielo. Es decir, si no afecta tu carácter, tus valores ni tus metas de vida, entonces no merece ocupar tu mente. Un insulto de un desconocido no te hace mala persona. Una crítica ignorante no invalida la verdad. Que alguien te falte al respeto no te hace menos valioso. Esas cosas solo empiezan a tener poder cuando les permites afianzarse en tu mente. Aprende a distinguir entre lo importante y lo que es solo ruido.
Un artículo sensacionalista, un comentario desconsiderado, un rumor infundado, todo puede descarrilarte si no eliges conscientemente dónde enfocar tu mente. Pregúntate, ¿importará esto en una semana? ¿En un mes? ¿En un año? Si la respuesta es no, lo correcto es dejarlo ir. No prestar atención no significa ser indiferente. Significa ser intencional. Estás practicando la selectividad mental, ser como un guardián que solo deja entrar lo valioso. Esto no es fácil, sobre todo cuando todos esperan una respuesta de ti. Pero responder no siempre es poder. A veces, el poder reside en el silencio consciente. No tienes que explicarlo todo. No tienes que responder a cada insulto. No tienes que defenderte de cada acusación injustificada. Porque no vives para complacer a la multitud. Vives para ser fiel a tu propia identidad, a tus propios valores, a tu propio camino. Al practicar la atención selectiva, descubrirás que algo mágico sucede, la ira desaparece. Las pequeñas cosas ya no te irritan. Las palabras sin sentido ya no entran en tu mente. Ya no eres víctima de la reacción, sino un maestro de la elección. Y entonces, te sentirás ligero. Como si, por primera vez en tu vida, tuvieras el control de tu mente, sin que te distraigan, sin que te controlen, sin que te quemen cosas que no valen la pena. No vale la pena reaccionar ante todo. No todos merecen tu ira. Y no todo lo que se te presente merece tu valiosa atención. Cuanto más selectivo seas, más pacífico serás. Y ese es el camino que eligieron los estoicos, el camino de la sabiduría, la libertad interior y la fuerza serena. 12. Separando hechos y creencias, descubra la libertad dentro de su mente. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene del evento en sí, sino de la historia que nos contamos al respecto. Una crítica no te hace daño. Un fracaso no te destruye. Un silencio no significa necesariamente abandono. Pero cuando le das un significado subjetivo a estas cosas, cuando crees soy malo, me odian, soy un fracaso, ahí es cuando comienza el verdadero dolor. Filósofos estoicos como Epicteto enseñaron que, no es el acontecimiento lo que hiere a las personas, sino sus pensamientos sobre él. Este es uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica, distinguir claramente entre hechos objetivos y creencias subjetivas. Y cuando domines esta habilidad, comenzarás a recuperar el control de tu mente y tus emociones. Un evento es algo que sucede en el presente. Carece de emoción, juicio y significado hasta que tú, con tus propios pensamientos y recuerdos, le atribuyes una historia. Por ejemplo, cuando alguien te dice que no te va bien, es un evento neutral. Pero si crees que, siempre tengo que ser perfecto para ser amado, te sentirás profundamente herido. No porque las palabras sean serias, sino por la creencia subyacente que las hace serias. Crecemos con un sinfín de creencias, formadas por nuestro entorno, educación, experiencias y las palabras de los adultos. Algunas de estas creencias son positivas y nos ayudan a crecer. Pero también hay creencias limitantes que nos mantienen atrapados en nuestra sensibilidad, vulnerabilidad e ira. El peligro es que a menudo no logramos distinguir entre la verdad y lo que es solo una suposición. La lección aquí es, practica observar tus creencias internas cada vez que surja una emoción intensa.
Cuando te sientas enojado, triste o frustrado, pregúntate, ¿qué estoy creyendo que me hace sentir así? Esta pregunta te ayudará a no reaccionar de inmediato, sino a profundizar en ti mismo para descubrir la raíz. Quizás creas que todos deben respetarte, que no puedes fallar, que el amor siempre debe ser como se espera. ¿Pero son estas cosas verdades evidentes? ¿O son solo creencias que has aceptado del pasado sin cuestionarlas jamás? La libertad interior llega cuando separas los hechos de las interpretaciones. Cuando alguien te rechaza, es solo una acción. La creencia que eliges después, no soy lo suficientemente bueno o tienen sus propias decisiones, es lo que determina tu estado mental. Y lo mejor es que las creencias se pueden reelegir. Marco Aurelio escribió, puedes abandonar todos los pensamientos perturbadores de una vez, y con ellos encontrarás la verdadera paz. Esos pensamientos son las creencias que ya no te sirven, las que te hacen reaccionar en lugar de reflexionar, sufrir en lugar de aprender. Cuando empieces a practicar ver las cosas como realmente son, sin adornos, sin interpretaciones, sin dejarte controlar por el pasado, descubrirás que la vida se vuelve más ligera, más sencilla y más auténtica. Separar los hechos de las creencias no es un proceso único. Es un viaje de conciencia. Pero cuanto más practiques, más te darás cuenta de que puedes mantener la calma en medio de la confusión, de que puedes observar sin dejarte llevar, de que puedes elegir la comprensión por encima de la reacción. Y cuando lo hagas, dejarás de ser víctima de las circunstancias, te convertirás en el creador de tu propia estabilidad interior, capaz de afrontar los desafíos de la vida. 13. Construye una imagen propia saludable. Cuando sabes quién eres, ya no te duele lo que digan los demás. El mayor dolor que muchas personas experimentan no proviene del mundo exterior, sino de la fragilidad de su propia imagen. Cuando no tienes una imagen de ti mismo clara, fuerte y sana, te dejas influenciar fácilmente por cualquier palabra, juicio o mirada cruel de los demás. Y entonces vives en un estado constante de defensa, te enojas, te hieres y te desorientas con facilidad. La filosofía estoica sugiere que las personas con un fuerte sentido de identidad no necesitan que otros las definan. No necesitan que nadie las valide para sentirse valiosas. No necesitan la aprobación social para ser ellas mismas. Por el contrario, quienes no comprenden quiénes son siempre vivirán en el temor de los demás. Tan solo una palabra cruel, una mirada indiferente o un rechazo pueden enojarlas o hacerlas derrumbarse. La clave para superar esto es reconstruir tu autoimagen basándose en la verdad, no en viejas creencias o juicios del pasado. Desde la infancia, hemos recibido inconscientemente etiquetas de los adultos, los amigos y la sociedad. Qué torpe eres, nunca escuchas, nunca llegarás a nada. Esas palabras, aunque se digan inconscientemente, tienen el poder de destruirnos a largo plazo. Si no sabemos cómo distinguirlas, creeremos que son quienes somos. Luego, al crecer, vivimos según esos roles, convirtiéndonos en la persona que los demás esperan, en lugar de vivir a la altura de nuestra verdadera naturaleza y potencial. Epicteto dijo una vez, no importa lo que digan de ti, sino lo que tú pienses. Es decir, puede que te llamen fracasado, inútil o pesado, pero solo te duele si lo crees. Por otro lado, si sabes quién eres y comprendes tu verdadero valor, esas palabras se convierten en ruido al que no vale la pena prestar atención.
Entonces, ¿cómo construir una autoimagen saludable? Primero, empieza por ser completamente honesto contigo mismo. Debes atreverte a reconocer tanto tus fortalezas como tus debilidades, tu orgullo y tus defectos ocultos. No te culpes ni seas arrogante, sino acepta que eres una persona en crecimiento, imperfecta, pero en camino. A continuación, define tus valores personales fundamentales, aquello que más valoras en la vida: honestidad, amabilidad, disciplina, paciencia, libertad. Una vez que vivas según estos valores, te sentirás más seguro, independientemente de lo que digan los demás. Porque entonces, tu autoestima ya no dependerá de la opinión externa. Cuando construyes tu autoimagen desde dentro, no tienes que demostrar nada. No tienes que perseguir logros para sentirte digno. No tienes que doblegarte solo para mantener la confianza de alguien. Te fortaleces porque ya no dependes de la mirada ajena, lo creas tú mismo con tu forma de vivir, con tus acciones, con la valentía de mantener el rumbo en la vida. Marco Aurelio dijo una vez: sé bueno y no esperes a que nadie te lo diga. Eso significa que ser bueno es tu trabajo, y que los demás lo vean o lo reconozcan no tiene nada que ver con tu paz interior. Finalmente, cuando tienes suficiente claridad sobre ti mismo, dejas de vivir para cumplir expectativas. No necesitas la aprobación de nadie, pero aún así puedes conectar genuinamente. No intentas complacer a todos, pero aún así puedes ser amable. Y lo más importante, no te enojas cuando te critican, porque sabes que esas palabras no te definen, y quien las dijo no vive tu vida por ti. Construir una autoimagen saludable es todo un camino. Pero una vez que avances lo suficiente, descubrirás que la ira te abandona, porque ya no te sientes amenazado. Has arraigado, y ese arraigo es la base de la libertad más profunda que un ser humano puede tener. 14. Nadie es completamente bueno o malo. Cuando dejas de etiquetar, comienzas a comprender. Tendemos a ver a las personas desde una perspectiva binaria: buenas o malas, correctas o incorrectas, dignas de amor u odio. Y una vez que etiquetamos a alguien, empezamos a ver todo su comportamiento de una manera que refuerza esa creencia. Si creemos que alguien es malo, todo lo que hace, incluso si tiene buenas intenciones, puede interpretarse fácilmente como falso o calculador. Por el contrario, si pensamos que alguien es muy bueno, podemos pasar por alto sus errores. Pero la verdad es que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos somos seres humanos aprendiendo a vivir. La filosofía estoica enseña que las personas no son estáticas, sino combinaciones complejas de personalidad, creencias, experiencias, recuerdos, circunstancias y niveles de conciencia. Una persona puede ser muy amable con su familia, pero irritable con sus compañeros de trabajo. Puede haber cometido errores en el pasado, pero intenta vivir cada día al máximo. Al comprender esto, se deja de etiquetar, de sacar conclusiones precipitadas y se empieza a mirar a las personas con una perspectiva más holística y compasiva. Cuando alguien te lastima, tu primera reacción suele ser la ira. Quieres que vea su error, castigarlo, vengarte. Pero si te detienes y te preguntas, ¿por qué actúa así? ¿Hay algo que lo hace tan cruel, egoísta o indiferente? Te darás cuenta de que detrás de cada comportamiento negativo suele haber un dolor sin sanar. Y eso no excusa el error, pero te ayuda a comprender para no odiar,
a ver con claridad sin reaccionar de inmediato. Marco Aurelio escribió, cuando alguien hace algo malo, es porque no entiende lo que es correcto. Si lo supiera, no lo haría. Esto no pretende encubrir nada, sino recordar que la sabiduría y la compasión pueden coexistir en un corazón fuerte. No tienes que perdonar cada error de inmediato, pero puedes elegir no dejar que el juicio te abrume. Mírate a ti mismo, has cometido errores, has dicho cosas que lastimaron a otros, has actuado con inmadurez. Pero has crecido, cambiado y aprendido a ser mejor. Si exiges comprensión y oportunidades a los demás, debes aprender a dárselas. Nadie nace perfecto, pero todos merecen la oportunidad de ser mejores. Cuando dejas de etiquetar a la gente, descubres que tu corazón se alivia. No guardas rencor por mucho tiempo. Sabes que cada uno lucha a su manera. Algunas personas te lastiman no porque sean malas, sino porque no conocen otra forma de sobrevivir. Cuando ves eso, la compasión empieza a reemplazar al resentimiento. Y entonces es cuando eres libre. Esto no significa que tengas que guardarte todo en tu vida. Hay quienes necesitan distancia, pero no condena. Puedes elegir alejarte de alguien sin odiarlo. Puedes establecer límites sin ser cruel. Ese es el poder de la comprensión. El estoicismo no te enseña a ser tolerante ni ingenuo. Te enseña a ver las cosas con claridad sin dejarte dominar por las emociones, a comprender a los demás sin perderte a ti mismo, a ser compasivo sin perderte a ti mismo. Cuando aceptas que todos somos un proceso de aprendizaje, incluyéndote a ti mismo, ya no te consumirá la ira cuando alguien te decepcione. En cambio, aprenderás a vivir con más ligereza, profundidad y paz, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de verlo ha cambiado. 15. Dominar la ira con el proceso REN, el viaje de regreso a ti mismo. En el ajetreo de la vida moderna, donde las personas se ven cada vez más alteradas por pequeños conflictos, la ira actúa como un impulso invisible, haciéndonos perder el control en momentos en los que, de otro modo, podríamos mantener la compostura. Pero la ira no es el enemigo. Es una señal. Una advertencia interior. Y REN, un proceso sugerido por practicantes de mindfulness y antiguos estoicos, es la clave para aprender a afrontar la ira, no para escapar, sino para transformarla. REN se compone de 4 pasos: reconocer, permitir, investigar, nutrir. Cada paso es un acto de atención plena, una oportunidad para reencontrarse con el yo interior, sin dejarse llevar por reacciones instintivas. 1. Reconocer la ira. El primer paso es detenerse y nombrar la emoción: estoy enojado. Es una frase simple pero poderosa. En lugar de reaccionar inconscientemente, con un gruñido, una diatriba o un silencio frío, detente y obsérvate. Como escribió Marco Aurelio, no dejes que tus emociones aprisionen tu razón, sé el observador antes de reaccionar. Cuando nombras tu emoción, dejas de ser su víctima. Eres su observador. 2. Permitir que las emociones estén presentes. No te apresures a alejar la ira. Reprimirla no la hace desaparecer, solo la atrinchera en tu subconsciente, donde explotará con más fuerza después. En cambio, dite en silencio: me permito sentir ira ahora mismo. La ira no es el enemigo. Es una señal de que algo en tu interior te duele,
te amenaza o te insatisfecha. Permitir no es ceder, sino una forma de no juzgarte por sentir esa emoción. 3. Investigar la raíz de la ira. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué me duele realmente? Quizás no sea solo lo que dijo la otra persona, sino que te sientes menospreciado, irrespetado o ignorado, y esa es una vieja herida que no ha sanado. Epicteto dijo una vez, no nos duelen los acontecimientos, sino nuestra interpretación de ellos. La pregunta no es quién se equivoca, sino qué estoy aprendiendo de esta emoción. Analizar profundamente te ayuda a dejar de sentirte enojado con los demás y a cuidar lo que hay en tu interior que necesita sanar. 4. Nutre y cúrate a ti mismo. Finalmente, cuando comprendas claramente lo que sucede en tu interior, abrázate con compasión. No te culpes por estar enojado. Repítete como le dirías a un amigo, entiendo por qué estás enojado. Te sentiste herido, y eso es humano. Esa amabilidad no te debilita, sino que te fortalece profundamente. Cuando aprendes a consolarte, ya no necesitas que la ira te proteja. La lluvia no ahuyenta la ira, te convierte en dueño de tus emociones en lugar de esclavizarlas. Dejas de reaccionar por instinto y empiezas a actuar con sabiduría. Dejas de dejarte provocar por palabras, miradas o acciones descuidadas, porque comprendes que la paz no está en el mundo exterior, sino en cómo te hablas a ti mismo en momentos de tormenta. Si estás listo para emprender hoy el camino hacia una mejor versión de ti mismo, recuerda, la ira no se debe eliminar, sino escuchar y, luego, transformar. Porque la paz no proviene del silencio del mundo, sino de aprender a escuchar sin reaccionar. Reina es tu puente hacia esa libertad emocional. A menudo pensamos en la ira como una respuesta natural y normal ante alguien que nos ofende, ante las cosas que no salen como queremos o ante sentirnos heridos. Pero a través de este camino, has llegado a comprender que la ira no es una fortaleza, sino una señal de una mente sin entrenar. Cuando empiezas a reconocer, permitir, explorar y nutrirte a través de la ira, ya no eres víctima de tus emociones, sino un líder de tu vida con razón y comprensión. Los estoicos no nos enseñan a nunca enojarnos, sino a dejar que la ira deje de controlarnos. Solo entonces seremos verdaderamente libres, libres de la manipulación ajena, libres de la trampa del juicio y libres del peso de las heridas sin sanar. Recuerda, la paz no se trata de que el mundo exterior se sienta cómodo, sino de la estabilidad interior. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa lo caótico o injusto que sea el mundo, una persona con paz interior puede mantener la luz en su corazón. Y para lograrlo, no tienes que convertirte en otra persona, solo necesitas aprender a escuchar, observar, comprenderte a ti mismo y actuar con iniciativa. La próxima vez que sientas que la ira aumenta, detente, respira hondo y recuerda la lluvia. Cada vez que decides no reaccionar precipitadamente, siembras una semilla de libertad en tu alma. Y poco a poco, descubrirás que ya nada ni nadie podrá robarte la paz. Si el mensaje de hoy te resuena, deja un comentario abajo, elijo la paz sobre la reacción. Soy dueño de mis emociones. Esto no es solo una afirmación, es un compromiso contigo mismo, que empieza hoy. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido profundo, práctico e inspirador como este.
Juntos estamos construyendo una comunidad de vida consciente, empoderada y compasiva. Nos vemos en el próximo video.